Esta tarde vamos a hablar sobre un principio que todo ser humano debe de entender para entonces venir al Señor. Y ese principio es, ¿qué es pecado? ¿O qué significa el pecado de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a la Biblia, el pecado, de acuerdo a lo que leemos en 1 de Juan 3:4, es que el pecado es infracción de la ley. Es infracción de la ley. Ahora te preguntarás, ¿cuál ley? Bueno, como hemos venido aclarando en estos estudios, todo cristiano que viene al Señor y todo inconverso que se convierte a Cristo tiene una ley, y esa es la ley de Cristo, la ley que Cristo estableció en la cruz cuando Él muere y derrama su sangre en un sacrificio perfecto a Dios. Entonces Él, derramando esa sangre, establece una ley, y esa se llama la ley de Cristo o el nuevo pacto, como lo vemos reflejado acá en la carta de Corintios, 1 de Corintios 9, habla de que los cristianos estamos bajo una ley. Y lo que dice aquí en paréntesis, dice Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora en Gálatas también dice lo mismo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces todo cristiano que viene a Cristo tiene una ley, y esa es la ley de Cristo. Cuando nosotros infringimos esa ley, pecamos. Cuando no vamos de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque esa es la ley de Dios, entonces pecamos, infringimos esa ley. Entonces, para que entendamos lo que es pecado, tenemos que entender primeramente de que todos, de acuerdo a la Biblia, somos pecadores, como dice Romanos 3:23, dice de que por cuanto todos somos pecadores, estamos desconstituidos de la gracia de Dios, o sea, separados de Dios. Y para nosotros entender por qué unos hoy en día siguen siendo pecadores y otros han optado por dejar el pecar, o sea, todos los que han venido al Señor optamos por dejar de pecar, porque eso es lo que Dios demanda de los cristianos, de que nos separemos del pecado. Para que nosotros entendamos entonces cómo es que uno opta dejar de pecar y por qué otros siguen pecando, hay que entender el origen del pecado, de dónde proviene, para entonces controlar el pecado. Y de acuerdo a lo que dice Santiago 1:14-15 dice que el pecado viene de los pensamientos de uno, de lo que uno se alimenta, entonces de ahí te tienta el diablo y de ahí salen los pecados. Porque mira lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios malos pensamientos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia que uno ya tiene dentro, esas cosas malas de las que uno se alimenta, después que han concebido, da a luz al pecado. Después que las pensaste y las llevas a la acción, has cometido pecado. Y cuando uno comete pecado, siendo este pecado consumado, o sea, dado a luz, da a luz la muerte. Y eso es lo que nos separa de Dios, de su presencia. El pecado, porque el pecado pare muerte, no una muerte física, sino es una muerte espiritual, porque Dios es espíritu, nosotros somos espíritu, lo que está dentro de nosotros, la conciencia es espíritu, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, en forma espiritual. Cuando uno muere, entrega el espíritu, y ese espíritu va ya sea a Dios o al infierno. Entonces, si estamos en pecado, ese espíritu va a muerte, al infierno. Pero si ese espíritu no está en pecado, está justificado por Cristo Jesús, va a Dios, a la vida eterna. Entonces Cristo para eso vino a morir, para que Él pagara la cuenta que nosotros teníamos con Dios por ser pecadores, y así nosotros halláramos gracia ante los ojos de Dios. Cristo murió para que pudiéramos ser limpios de todo pecado y así llegar a tener una comunión con Dios.
Si no somos limpios del pecado, entonces estamos muertos ante los ojos de Dios espiritualmente hablando, como lo declara Efesios 2:2. Dice, y Él, o sea, Cristo, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos, cuando estábamos en pecado, estábamos muertos. Pues eso es lo que dice aquí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El pecado te mata. O sea, te separa de la vida, lo cual es Dios. Dios es vida. Eso es lo que hace precisamente el pecado. Corta toda comunicación y toda comunión con Dios, el cual es el dador de la vida eterna. El pecado crea una separación entre Dios y el hombre, y el único que puede servir como un puente intermediario entre Dios y los hombres y poder establecer una comunicación y una comunión de nuevo con Dios es Cristo Jesús. Porque Isaías nos declara algo muy importante en cuanto al pecado. Isaías dice que los pecados hacen esa separación entre Dios y el hombre, cortando la comunicación con Dios y la comunión. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, el hombre, y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nos separa de Dios, y el único que puede restablecer esa comunión o esa comunicación entre el hombre y Dios, el único es Cristo Jesús. No porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo afirma directa y explícitamente, como lo leemos en Hechos 4:12, que dice, y en ninguno, o sea, rotundamente en nadie más, en ninguno o en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y está hablando de Cristo Jesús. Como primera de Timoteo 2:5 lo dice más directamente. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo, hombre. Jesús es el único que puede redimirnos de pecado, y por ende, cuando somos limpios de pecado, tenemos una comunión con Dios nuevamente. En esta imagen se ve todo esto resumido. El hombre es pecador, y al estar en pecado existe este abismo o esta división entre el hombre y entre Dios. Y el único que te puede servir como puente para llegar a Dios es Jesucristo, cuando Él paga por nuestros pecados, cuando Él derrama su sangre. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, te bautizas en su nombre, limpias tus pecados, y entonces por medio de Cristo llegas a Dios, llegas a la vida eterna. Jesús es el único mediador, el único puente entre el hombre y Dios, y no existe ningún otro ser humano, ningún santo, ni ninguna otra cosa, otra entidad que te pueda limpiar de pecado o que pueda servir como ese puente para llegar a Dios. El único es Cristo Jesús.